¿cierto? Y vamos a estar bendiciendo el nombre del Señor a través de estas palabras que Dios tiene para usted y para mí en este día especial. Amén. Hay unos textos, varios textos conocidos en la Biblia, hay varios como textos bien repetidos. Quiero predicar en esta noche de uno de ellos y vamos a tratar de sacar la mayor riqueza posible de cada uno de este texto. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga esta exhortación de la palabra, que Dios bendiga a cualquier persona que lo va a escuchar a través de nuestro canal de YouTube, la va a ver, ¿cierto? Independiente de la época, el tiempo, Dios va a permitir que pueda tocar su corazón. Amén. Vamos a estar orando. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo especial de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos como hermanos en la fe, Señor, sabiendo de que tú estás en medio de nosotros. Bendícenos a través de tu palabra, que cualquier persona también que la pueda ver de aquí en el futuro pueda, Señor, también ser bendecido, tocado por ella. Gracias, Padre Celestial, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Quiero hablarles de que, como les decía, uno de los versos clásicos que encontramos la palabra del Señor y se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, más conocido, ¿cierto? Como yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a leer y he puesto como título a esta predicación Escogiendo lo correcto. ¿Ya? Josué 24, verso 15, digo, Antiguo Testamento, sexto libro de la Biblia, capítulo 24, Josué 24, verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Este texto es bien potente, ¿no? Y básicamente quiero irnos a la capacidad que todos tenemos de escoger, ¿ya? Desde pequeño estamos escogiendo. Hay muchas cosas que no podemos escoger nosotros, pero sí hay algunas que sí tenemos desde pequeño y se va afirmando nuestra capacidad de escoger. Por ejemplo, escogemos a nuestros amigos. Puede estar en el barrio, puede estar entre los familiares, y entre los compañeros de la escuela, 30, 40 compañeros, X, 20, los que sean, y uno va eligiendo, va escogiendo. A nadie le fuerzan ser amigo de alguien, quizás por afinidad, por tiempo. Usted se recordará en este momento, cuando era chico o chica, ¿cierto?, quiénes son sus más amigos, y otros que si bien los conocen, no califican como su grandes amigos. Escogemos todo en todo momento. Queremos, no sé, la mayoría de los que estamos acá somos adultos o adultos jóvenes, ahí para adelante, ¿cierto? Antes había una franja de dibujo animado. Hoy día, con esto el cable, hay dibujo animado 24 horas, ¿ya? Pero para los que crecimos con uno o dos canales de televisión, cuando niños, era la hora de los dibujos y había que ponerse ahí a mirar los dibujos animados. Y uno va escogiendo sus programas de televisión. Hoy día ya la mayoría de la gente, la nueva generación, la mayoría hace todo vía serie, Netflix, qué sé yo, etcétera. Pero antes uno podía escoger, decir, ¿sabes qué más? No sé, entre las 3 de la tarde y las 6 eran hora de novela, y no me gusta la novela, así que no veo nada, pero había personas que sí les gustaban, etcétera. Entonces uno va escogiendo ciertas cosas, está ligado, lo mismo, nos guste o no, nos rodea lo que se llama la moda, lo contemporáneo. Entonces usted elige o no ir o andar a la moda. Es simple, véalo en su hijo, su sobrina, su sobrino, su nieto, y véalo cómo se peina o cómo se viste. Va a saber usted si va a estar escogiendo seguir o no a la moda. Bueno, ahora que estamos en cuarentena, parecemos todos de la década de los 70, ¿no? Todos los pelos largos, ¿sí? ¿Ya? Pero cuando se podía escoger, uno va escogiendo y los chicos se notan tiro. Por ejemplo, cuando la selección andaban bien, todos querían peinarse como Vidal, como Alexis, por dar un ejemplo. Entonces no podemos decir de que no escogemos, ¿cierto? De hecho, una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer, o sea, no tenemos que hacer, pero es parte de nuestra naturaleza, es escoger, ¿cierto?, una pareja, ya sea pololo, polola, novio, novia, esposo, esposa, como sea. Y inevitablemente escogemos, para bien o para mal, pero escogemos, ¿ya? Entonces, lo que quiero tratar de explicar es que
todos estamos en todo momento en nuestra vida orientados a que tenemos que escoger. Nosotros, como Iglesia Cuadrangular, no creemos en el concepto de la predestinación 100%, ¿ya? Somos más bien del lado del libre albedrío. Esta es una pelea teológica de siglos, no es que se me ocurra a mí ni hoy día ni mañana, entre los arminianos y calvinistas, es una cuestión de siglos. Pero lo que quiero tratar de explicar en esta predicación de que todos estamos obligados a escoger, nos guste o no, o sea, cada uno incluso casi como que podría decir, escoger hasta vivir o no, porque nada ni nadie te impide hoy día agarrar no sé, una cuestión bien tética, algo decir, un cuchillo y cortarse la pena, nadie te lo pide. ¿Hay algo que te lo impida? No. Quizá el instinto de sobrevivencia, bla, bla, etc. Pero a lo que quiero llevar es que cada uno de los que estamos hoy día escuchando, y aquella persona que está viendo en YouTube, está sometido a tener que escoger sí o sí en muchas etapas de la vida. Entonces, en este momento, en el capítulo 24 de Josué, lo llevo en el contexto bíblico, ¿ya? Está ya la tierra sometida, o prácticamente sometida, después de haber conquistado la tierra. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en Egipto, sometido, en servidumbre, Dios lo liberta con gran mano de Dios a través de Moisés, ¿cierto? Y luego viene la etapa de la conquista, de la famosa tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y toda esa etapa se ve en el libro de Josué. Y Josué es el líder que Dios levanta para suceder a Moisés y conquista la tierra, qué sé yo, etc. Pero en el capítulo 24 de Josué, Josué ya está anciano, ya está viejo, está terminando su vida. Y en ese contexto es donde se da este versículo 15, el capítulo 24, donde él le empuja a Josué básicamente al pueblo a escoger. Entonces, poniendo un poquito, digamos, en contexto, la tierra ya estaba repartida. Ustedes me dirán, sí, pero es que no salieron todos, sí, el 90% de la tierra estaba conquistada y repartida, el pueblo de Israel no eliminó 100% todos sus enemigos, hasta el día de hoy, ¿ya? Y sería como el momento de decir que el gran líder, Josué, pudiera terminar sus días así tranquilo, reposado, diciendo, oye, veo mi vida y está todo bien, todo tranquilo, bien, me voy tranquilo, puedo morir en paz, pero no es aparentemente así. Y fue citado todo el pueblo a una gran asamblea, donde Josué ya veía, ¿cierto?, que ciertas cosas que no iban a andar todo bien, dice, si tiene tiempo el capítulo 24, léalo completo, dice en presencia de los ancianos, los príncipes, los jueces, los oficiales, para como que Josué, sintiéndose anciano, va a dar un último discurso, va a decir, ¿sabes qué más? Estos son mis lineamientos, esto es lo que ustedes tienen que seguir, y esto es lo que puede pasar. Entonces, fíjese que en estos versículos, José comienza a hacerles una historia de cómo Dios los sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a esta tierra que fluye leche y miel. Entonces, es como cuando un padre preocupado por sus hijos le da una serie de recomendaciones y le recuerda, mira, acuérdate que así esto, que aquí, que allá, y como la cara que ponemos los hijos, o poníamos los hijos, ¿cierto? Cuando los papás nos trataban de decir, como, ya, sí, qué lata. Algo así me imagino yo que el pueblo estaba esperando este discurso de Josué. Entonces, nosotros si nos damos cuenta, este discurso tiene un clímax en el verso 15, donde dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de aquellos quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, acá Josué le está empujando al pueblo que el pueblo tome una decisión. Dios continuamente en nuestras vidas nos está empujando a que tomemos una decisión. En varias cosas de nuestro diario vivir y en nuestra vida en general. Se escucha o resuena esta frase, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué era importante esta decisión que Josué le dice al pueblo en ese momento cuando Josué va a morir? ¿Por qué es importante para nosotros personalmente, como seres humanos, hombres, mujeres, como padres de familia y como iglesia? ¿Por qué es importante? Estamos en una pandemia, una cuestión que nos ha pasado, no sé, creo que la gripe española fue la última, ni siquiera alcanzó para ser pandemia, epidemia,
que fue en los años 20, 30, no sé, por ahí. Pero algo así mundial hace mucho tiempo que no se veía. Ya aparte de todo, la teoría de la conspiración, que esto es un virus modificado, etc. Pero el punto es que, ¿por qué es importante hoy día escoger? ¿Por qué? Porque estamos en una época donde, fíjese que ya llevamos nosotros acá en Chile 5 meses ya de abril, mayo, junio, julio, 5 meses ya de pandemia. Estamos casi en septiembre y se ve que la cosa o sea, este año se perdió. Así en líneas generales, con la bendición de Dios, a ver si vamos a tener algo de vacaciones, enero, febrero, ya, con suerte, ¿ya? Con la bendición de Dios, pero estamos en un momento como en la mitad del camino, más o menos. Yo lo veo así, línea gruesa. Entonces, hay muchas decisiones que se tienen que tomar, muchas cosas que yo creo que hay un nivel de estrés vivencial, personal, familiar, laboral, de todo, ¿ya? Que yo creo que ya está haciendo mella en varios de nosotros. Entonces, nosotros en este momento vamos a tener que escoger un camino, una manera de ser, ¿ya? En estos meses que quedan de pandemia, en lo que signifique volver a la pseudo-normalidad. Entonces, ¿por qué es importante tomar esto? ¿Por qué? Porque Josué lo dijo, y lo dijo y lo hizo en un momento crítico. Entonces, nosotros acá tenemos que darnos cuenta, cada uno de los que estamos acá, tenemos, y cualquier persona, ser humano, tiene lo que se llama el libre albedrío, la capacidad de elegir entre lo que conviene y lo que no conviene. Nosotros podemos hacer muchas cosas o pretender hacer muchas cosas con las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros nietos, familiares, amigos, polo, la novia, los que nosotros queramos, suegra, suegro. Pero la decisión de seguir a Cristo es netamente personal. Acá estamos hablando, ¿cierto?, de el concepto del libre albedrío. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener una convicción y elegir, ¿cierto?, realmente seguir o no al maestro. Fíjese que esto es un tema teológico de mucho estudio, ¿ya? Entre la predestinación y el libre albedrío, ¿ya? Y están los dos extremos que claramente son errados, ¿ya? Y hay una confusión de ambos conceptos en la palabra del Señor. Claramente tomamos una elección nosotros de servir al Señor, pero no lo podríamos hacer si el Espíritu Santo no nos convence. Y si el Espíritu Santo no nos convence es porque Dios hace el trabajo. También hay textos que empujan para un lado y para otro lado. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que en la palabra del Señor cada uno tiene que escoger, ¿cierto?, servir o no al Señor. Dios llama a todos. Muchos son los llamados, pero dice también poco los escogidos, ¿ya? Entonces, pareciera quizá un tanto paradójico esto, de que cómo voy a escoger a Dios si Dios no me escogió a mí. Es un poco complejo. Claramente Dios quiere, como dice la palabra del Señor, que todos los pecadores procedan a arrepentimiento, todos. O sea, Dios hizo todo este plan para que todo ser humano fuera salvo. Pero lamentablemente Dios no puede esconder la realidad, como ella sabe el presente, el pasado, el futuro, y sabe que no todos le van a servir, no todos le van a amar de corazón, no todos van a tener, ¿cierto?, ese encuentro personal con Él. Entonces, necesitamos entender de que tenemos que tomar una decisión, y por eso que Josué le dice al pueblo que hoy es necesario que escojan a quién pueden servir. Y entre el verso 14 y el verso 15 hay 3 opciones. Verso 14, Josué 24, 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Primero, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Segundo, y en Egipto, o sea, los dioses que habían en Egipto. Y servir a Jehová, Dios, ¿cierto? 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses los quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, ya lo nombramos, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Esos son otros. Entonces, en el fondo, Dios le está pidiendo a través de Josué al pueblo que elija entre el verdadero Dios y dioses falsos. ¿Ya? El verdadero Dios, sabemos, Dios es un Dios personal, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios es Espíritu.
¿ya? Y hemos aprendido, ¿cierto?, de las características de Dios, ¿cierto?, y cómo Él obra a través de las tres personas, del Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero o creemos en Dios, o cogemos a Dios, o cogemos Dios falso. ¿Qué opciones? Los dioses que tenían nuestros padres antes, cuando vivían en el otro lado de los ríos, le está diciendo los dioses originales que tenía. Acuérdense que Abraham fue sacado de la tierra, de Ur de los Caldeos, toda la tierra babilónica, ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto? Cuando también fueron a buscar luego esposa para Isaac también, de los dioses que estaban en Egipto. Los egipcios tenían, pero cualquier cantidad de dioses, ¿ya? Muchos de ellos eran llevados, ¿cierto?, por los israelitas cuando salieron de Egipto. Y los dioses de los amorreos, donde ellos iban a conquistar, ¿ya? Donde habían ya conquistado y no eliminaron todos los dioses. Entonces, Josué le está llevando una confrontación. Debían decidir entre uno y dos caminos. Dios siempre va a tratar con tu vida, con mi vida, para que decidamos entre dos caminos. Siempre. Siempre. Ninguno va a poder decir delante de la presencia del Señor, no, ¿sabes qué? Yo nunca tuve la posibilidad de elegir, Dios no me quería, Dios no me amaba, y me hizo contra. Ni siquiera Judas, que tenía la oportunidad de arrepentirse, ¿ya? Puede decir delante del trono de Dios que no tuvo oportunidad, no tuvo elección. El libre albedrío es una característica que Dios nos hizo, ¿cierto? Porque Dios no quería autómatas, Dios no quería robots. Dios quiere gente que le ame y le ame de corazón. Entonces, tenemos que elegir, y en medio de esa elección, ¿ya? Tenemos que darnos cuenta cómo Josué hace este esquema. Dice, escojan ustedes a quién servir, ¿ya? Pero el final es la mejor parte. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Acá se pone interesante. Les dice, todos tenemos una elección, ¿cierto? Esa elección es creer en Dios o creer en falsos dioses. Fíjese que no hay punto intermedio. Eso nos lleva a pensar, desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, que no existen los ateos, no existen los que son que niegan o que no creen en Dios, sino que ellos siguen un Dios falso, que sería el humanismo, el pensamiento humano, qué sé yo, el hombre por sobre todo, etc. ¿Ya? Desde el punto de vista bíblico, o crees en Dios o no. Simplemente o le sigues o no le sigues. Y todo aquel que es amigo del mundo se construye en enemigo de Dios. Ya es un poco fuerte eso. Ya, desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, tenemos siempre dos elecciones. No hay un punto neutro, no hay nadie que pueda quedarse en el medio. No existe. Nunca lo vemos en la palabra del Señor. Por eso que entre otras doctrinas que también son reñidas con la palabra del Señor está el concepto del purgatorio, que es también un punto pseudo intermedio, ¿cierto? Estos conceptos que se manejan que tampoco son cristianos, conceptos bíblicos. Entonces, acá lo que hace el verso 15 es Josué pone al pueblo en medio de una decisión, pero les indica, ¿cierto?, varias veces de cómo ellos, ¿cierto?, tienen que tomar una decisión. Fíjese que Josué les dice, escogeos hoy a quién sirváis entre los dioses A, B, C, pero, oh Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El verso 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Primero el pueblo dice, nunca pase que dejemos a Dios para servir a otros dioses. Pero Josué conocía al pueblo. No sé si la frase se la hace conocida. Yo esa frase la ocupo varias veces. Yo conozco a mi gente. Una cosa así, uno sabe cómo es las personas que están a su alrededor. Las cosas positivas y las cosas no tanto. Y Josué lo refuerza. El 21, nuevamente el pueblo dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Segunda vez. 22, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, vuestro Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué versículo más lindo, pero que después en la realidad usted da vuelta a una hoja en la Biblia y ya no la cumplieron. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que Josué hacía tanto énfasis en esto, en que no se podía servir a Dios, pero mantener a otros dioses. No se podía ser así. Entonces, vosotros sois testigos contra ustedes mismos de que ustedes habían elegido.
cuando el pueblo hace la elección, porque Josué le deja esa elección, el pueblo en ese momento de labios dice, sí, voy a elegir a Dios, vamos a servirle. No, nunca tan acontezca que dejemos a Jehová nuestro Dios. Pero poquísimo, muere Josué y comienza el pueblo a alejarse de Dios y comienza una de las épocas más tristes de la palabra del Señor, que es la época de los jueces, cuando el pueblo pierde la bendición, ¿ya? De la tierra prometida, y luego pues comienza una época, un círculo vicioso de alejamiento de Dios. Entonces, acá vemos que Josué empuja al pueblo a tomar una decisión, y la decisión es, elijan bien, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es interesante porque no creo que sea tan fácil para muchos. Quizá acá, como nos conocemos, sí, quizá alguno lo podrá decir, pero en general no es tan fácil decir esta frase. No cualquier persona puede llegar a decir, no te preocupes, yo y mi casa serviremos a Jehová. No es tan así. Fíjese si nosotros llegamos a reflexionar al respecto. Hombres de Dios tremendos, usados por Dios a miles de personas, por no decir millones de personas, muchas veces sus hijos no siguen al Señor. Y ahí dice, bueno, ¿cómo? Muchas veces vemos personas que se han servido al Señor y su legado muere con ellos. ¿Ya? Entonces, no es tan fácil, no cualquiera puede decir esa frase, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una frase linda, muy potente, yo creo que cada uno la tuviera ahí puesta en su puerta de entrada o algo así, pero no es tan fácil. Me viene un par de nombres a la mente. Rick Warren, por ejemplo, no tiene todos sus hijos convertidos, el pastor David Machea, ¿ya? Tampoco tenía todos sus hijos convertidos en algún momento, etc. Hasta Billy Graham, ya que ahora uno de los hijos ya se convirtió, qué sé yo. Pero no es tan fácil el tema. Entonces, ¿qué significa? Analicemos un poquito esto. Cuando Josué les dice, ¿saben qué? Ustedes elijan ustedes, yo les pongo estas opciones, pero yo, en mi casa, serviremos a Jehová. Primero acá hay algo importante, ¿cierto? De que cómo no le podemos pedir algo a alguien sin que yo no esté involucrado. O sea, acá claramente dice, ¿saben qué? Yo primero. Yo soy, ¿cierto? El que va a hacer esto. Estamos acostumbrados o nos empezamos a acostumbrar a pedirle cosas a que los demás hagan muchas cosas, que los demás digan muchas cosas, pero yo no hago nada, o yo no digo nada. Una frase que siempre me resuena en términos laborales, que le inventó, la escuchó alguien, no sé, un colega, que para el que no lo tiene que hacer, nada es imposible. En términos laborales, porque como alguien no lo tiene que hacer, todo se puede hacer, todo es posible. No, no es así. Entonces, lo primero que hay que hacer es Josué dice, esto no es una teoría, yo primero, ¿cierto? En mi casa, ¿cierto? Aquí vemos a un padre comprometido en una labor, ¿cierto? De dar el ejemplo a sus hijos, ¿ya? De decir, ¿cierto? ¿Saben qué? Quizá alguien podría tildar esta frase de autoritaria, casi de machista, ¿ya? Pero quizá busquemos otra arista, ¿cierto? De que cuando uno conoce muy bien a lo suyo, cuando uno realmente sabe lo que pesa a su gente, uno puede decir ese tipo de cosas. En términos laborales, uno puede decir, ¿sabe que yo y mi equipo vamos a hacer estas cosas? No se preocupe, lo vamos a lograr. Porque uno tiene una confianza en un equipo, un grupo de trabajo, qué sé yo, llevan años de afiatamiento, lo que sea, bla, bla. ¿Ya? Pero en la familia es más difícil. ¿Por qué? Porque no hay una ligación de obligación, hay una ligación de amor, ¿no? ¿Ya? Fraterno, por supuesto, pero en las familias hay distintos caracteres, distintas formas de pensar. ¿Ya? El otro día golpeé en la habitación de mi hijo, grande ya, y salió y le di un abrazo. Le di un abrazo y le dije, hijo, te quiero. Ah, hijo, yo también. Ya, y eso me había pasado, ¿por qué? Porque tengo la costumbre de no, en redes sociales, que en realidad que no me gusta mucho, pero ya me metieron obligado, y ya me quedé, ¿ya? De no eliminar a nadie como concepto.
yo no elimino a nadie, tiene que ser mucho, creo que no sé cuántos años de en la red social, creo que no he eliminado a nadie, si he eliminado a alguien es porque me ha producido dolor, ya, X persona, lo que sea. Y dejo mucha gente que realmente claramente pone basura y sube basura y cuestiones que no me ayudan en nada. Pero me hacen reflexionar, ¿no? Y ver, por ejemplo, hijos de amigos, hijos de pastores, hijos de personas de mi misma edad, totalmente perdidos, totalmente lejos de Dios, totalmente en otra, no para así, mal. Entonces eso me hace valorar al mío, eso me hace valorar al que está a mi lado y que tendrá sus detalles, dramas, como todo joven. Y yo reflexionaba eso, dije, Señor, gracias por mi hijo, gracias por la persona que tú has puesto bajo mi cuidado, bajo el cuidado de mi esposa, ¿cierto? Entonces, cuando uno va sintiendo a los que están cerca de uno, que también tienen que tomar sus elecciones, que también tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada porque tu hijo, tu hija, mi hijo, mi hija, sigan al Señor o sirvan al Señor. No podemos hacer nada, más allá de que dar un buen ejemplo, más allá de poder ser consecuentes, ¿cierto?, con lo que nosotros vivimos. Pero cada uno tiene que tomar su elección, ¿cierto? Fíjese que Josué conocía muy bien a su esposa y a sus hijos, los conocía muy bien, para poder decir esta frase. ¿Saben qué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. No es uno la repite así fácil, ¿cierto? Yo tengo un recuerdito que me regalaron, que dice yo en mi casa, aleluya, gloria a Dios. Es como, no sé, que hay que tener su feeling ahí interno. Cuando nosotros vinimos a vivir a Arica, cuando me salió el trabajo acá, yo le conté a mi esposa que era una posibilidad en aquel tiempo, y ella me dijo, no, si sale, nos vamos, ¿no? O sea, nos olvides de casa, familia, lo que sea, una convicción, ¿cierto?, interna, ¿ya? Y es como una seguridad, ¿entiendes? Entonces yo pienso que Josué tenía, no lo veamos como un concepto machista, autoritario, sino que tenía tal relación con su familia que podía estar seguro de decir esa frase, yo en mi casa serviremos a Jehová. Es decir, esté yo o no esté yo, sé que mi hijo, mis nietos, los que están en mi casa van a servir al Señor. Una predisposición, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué significa eso? De que no, es que los hijos de Josué eran todos buenos, es que los nietos de Josué eran todos buenos. No, no es eso. Sino que acá vemos el compromiso de un hombre. En este caso puede ser el hombre o una mujer, si a lo mejor en tu caso, en tu familia, no hay, eres tú la que lleva la rienda, hermana, ¿cierto? Persona que estás escuchando o viendo. Tú también puedes decir lo mismo. O sea, acá esto parte con un compromiso. Alguien tiene que tomar un compromiso. Es un compromiso de fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar por fe, ¿cierto?, la decisión personal, involucrar a nuestra familia, involucrar a los que están en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que esta decisión sea una realidad. Fíjese que si no hay convicción, si no hay compromiso, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. Y eso se ve en hechos concretos, hermano, concretos. Hay papás, mamás, tíos, tías, abuelos, abuelas, sobrinos, etcétera, que toman decisiones concretas. ¿Para qué? Para que yo y mi casa serviremos a Jehová. Por ejemplo, decisión concreta. Usted es la abuela, el abuelo, ¿cierto? Y está el nieto, la nieta. Y los papás no están ni ahí con la iglesia, están ahí con el Señor, no quieren ser. Usted tiene la responsabilidad. Es decir, yo en mi casa, y va usted, y se pega el pique, pega la llamada, lo que sea necesario. Y créame que yo lo he visto, en la iglesia tenemos hermanas que históricamente han llevado sus nietos, sus nietas, y eso ha traído bendición. Eso ha traído almas para el Señor. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno tiene que ponerse las pilas con el Señor. Cuando yo veo, ¿cierto?, a los hermanos llevan sus hijos, sus hijas, es porque hay un deseo que yo en mi casa serviremos al Señor. Todos tenemos problemas, todos necesitamos cosas, todos nuestros hijos se enferman, etc. Pero si tú pones una disposición y es una decisión, eso es lo importante, hermano, en cada uno de nuestros hogares. Nosotros tenemos que poner esa decisión. ¿Ya? Es muy importante porque si líder o la líder no pone esa decisión, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. ¿Se da cuenta? Es como algo, una conducta aprendida. Si usted, por ejemplo, está en su casa y dice, ¿sabe qué? En esta casa nosotros le damos gracias a Dios por los alimentos. Pero si el que líder, el que está, el que manda, el papá, la mamá, la abuela no lo hace, nadie lo va a hacer. ¿Se da cuenta?
Por eso es que Josué dice, yo primero, yo en mi casa. Entonces, por eso, hermana, hermano, usted y yo tenemos que empujar porque esto, ¿cierto?, sea una elección de nuestro hogar. Esa tiene que ser la elección verdadera. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, hermana y hermano. Y a veces, cuando los hijos crecen, cuando son adolescentes, cuando ya son jóvenes, son grandes, piensan que se mandan solos, piensan que tienen su vida hecha. Súper simple, viendo el concepto bíblico. Mientras esté bajo su techo, mientras esté bajo mi techo, está absolutamente sonado y sonado, tiene que ser parte y tiene que seguir las reglas de la casa. Y las reglas de la casa son, por ejemplo, no se dicen garabatos, no se, cada uno tendrá su X regla, ¿ya? En su hogar, no sé, porque viene a mi casa, sabe, está sonado, tiene que ir a la iglesia. O sea, el que llega a mi casa no es optativo ir a la iglesia. O sea, eso lo conocen mis amigos, mis familiares, todo. O sea, es así. Nosotros somos una familia tradicional y vamos a la iglesia. Y así ha sido siempre. A lo mejor otro no será así, no lo sé, no estoy criticando, solo estoy poniendo de que cada papá o cada mamá en su hogar impone y elige el camino para su hogar. En este caso, Josué eligió, dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Esta elección para qué es? Es para servir al Señor. Esto es que todos los que están rodeados en nuestro hogar estén envueltos en el servicio al Señor. Amén. Esto es importante, hermano, y sobre todo las hermanas, ¿cierto? Son las que normalmente llevan la rienda con lo que es niños, sobrinos, nietos, etc. Amén. ¿Por qué? Porque ¿para qué esto? Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces, tú y yo tenemos que desde pequeños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, involucrarnos en el servicio al Señor. Eso es lo que está hablando Josué. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay oportunidades, hay personas, hay bienes que nosotros podemos ocupar en el servicio del Señor. Fíjese que nosotros hoy día vemos con dolor cómo se descompone la familia, vemos con dolor cómo la cantidad de separaciones, uniones de hecho, son cada día creciendo, sin hablar de otras cosas más que van apareciendo. Y mantener una familia unida es muy difícil. Mantener una familia bajo la cosmovisión cristiana, incluso en medio de nuestras iglesias, también hoy día es difícil. ¿Ya? Pero qué importante, sea cual sea la situación que estemos viviendo, sea cual sea lo que hayamos vivido, si haya habido o no un fracaso en medio de nuestro matrimonio, si haya habido o no en medio de una situación difícil, aún hoy día, a partir por fe, Josué estaba en su época final, siendo anciano, poder tomar una decisión, decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, sabía Josué quién era su Dios, sabía la elección que tuvo que hacer. Y por eso que en esta noche, en este día, ¿cierto? Dios nos está empujando a tomar una sabia decisión. Todos tenemos que escoger. Usted no puede escoger por su hijo. Usted no puede escoger por su hija. Usted no puede escoger por nadie. Usted tiene la oportunidad de elegir. Tiene la oportunidad de tomar una elección para poder seguir o no a Jesús. Todos tenemos el libre albedrío. Como lo he comentado varias veces, Dios no tiene nietos, ni ahijados, ni sobrinos, solo tiene hijos. Amén. Entonces, cuando nosotros decidimos tomar esta elección, qué importante sea, hermano, y sobre todo cuando volvamos a la semi-normalidad, tomar esta elección, decir, yo y mi casa es fuerte sobre todo para los hombres, bueno, un concepto medio machista que no encontramos, pero independiente que usted, cierto, sea la dama que lleva ahí el peso en la familia, usted puede decir también yo en mi casa, o sea, esto es en serio, que tus hijos sepan que esto es en serio, que tus nietos sepan que esto es en serio, que este legado que tú estás tomando, esta decisión que estás tomando tú es en serio, o sea, no es así nomás. Entonces, vemos en la palabra del Señor que el Señor nos está mandando a tomar esta elección. Amén. Dios quiera que tú y yo tomemos esta elección, que nuestros hijos tomen esta elección, que nuestros nietos tomen esta elección y que todos, que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros, nuestros hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, ahijados, qué sé yo, etcétera, cada uno de los que nos rodea. Amén. Que esta palabra, ¿cierto?, pueda enseñarnos, ¿cierto?, a escoger lo correcto. Tenemos
tenemos la capacidad de elegir y tenemos que elegir lo correcto, no lo incorrecto. Amén. Vamos a estar orando, que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor bendiga su vida, mi vida, y que podamos estar en esta noche recibiendo esta de su palabra. Amén. Padre amado, gracias, Señor, por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escoger correctamente. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe, esa convicción que tenía Josué para decir esa frase tan potente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú estás con nosotros. Gracias porque, Dios mío, tú permites que podamos hacer y tener este tiempo especial para escuchar tu palabra. Ayúdanos a escoger bien, Señor. Ayúdanos a escoger tu voz, Señor, que nuestros hijos, que nuestros nietos, Señor, que nuestros sobrinos, hermanos, madres, padres, todos podamos, los que están en nuestra casa, Señor, y los que se asocian con nosotros puedan servirte a ti, Señor. Lo tomamos como una palabra de fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermano.